Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de contaminación hídrica por metales pesados. ¿Qué tan buena crees que es el agua que te llevas a la boca? Para empezar, quisiera que visualicen estas dos imágenes y me digan qué tienen en común al finalizar la exposición. Véanlas atentamente y analícenlas, por favor. Bueno, vamos a empezar con un poquito de historia para que empiecen a notar cuán grave es esto de los metales pesados en el agua. Empecemos. El mar de Aral. El mar de Aral es el caso más desastroso que se ha podido observar. ¿Por qué? Era el cuarto lago más grande del mundo en la década de los 60, cuyas aguas fueron usadas para la producción masiva de algodón. Este algodón, cabe resaltar, que ya era un OGM, es un transgénico que utilizaba bastantes pesticidas y otros para su producción, lo cual ha provocado que este mar en la actualidad haya reducido en un 90% y que sus aguas se consideren residuales. Todo esto debido a que este cultivo de algodón deja en forma de residuos a través de herbicidas, como ya mencioné, sustancias químicas concentradas como niveles de metales presentes en el agua como manganeso y zinc. Un dato interesante es que la FAO en uno de sus informes registra que de 700,000 mujeres que habitan en esta zona, cerca del 97% están anémicas. Un médico afirma que las mujeres no pueden absorber hierro y se debe a los niveles de metales pesados presentes en el agua, además de los altos índices de cáncer en su población. Bueno, otro dato interesante también que destacar de acá es que en este mar, en una de sus islas, la compañía Bieprat, situada a la mitad del mar de Aral, tenía su laboratorio de biotecnología que realizaban armas biológicas como ébola, viruela y otros. Otro caso interesante de destacar es el caso de Minamata. Minamata es una ciudad de Japón costera, como pueden observar en la imagen, y entre los años 1932 y 1940, la fábrica Chizou empezó a producir aldehído acetílico, como pueden observar en el siguiente video, el cual se utilizaba para la fabricación de plástico. Como catalizador del proceso se utilizaba mercurio metálico o metilmercurio, que después era vertido al agua sin un debido tratamiento, llegando hasta la bahía de Minamata, provocando ¿qué? Daños en el sistema nervioso de las personas, que primero fue evidenciado en los animales. Eso es muy importante. Fue evidenciado en los animales, debido a que se vertieron aproximadamente 81 toneladas de mercurio sin tratar. Entonces, ¿qué ha provocado esto? Además de incluirse en la cadena trófica, se ha bioacumulado en los peces que consumía la gente y que a través del tiempo ha empezado a tener las secuelas de este metal pesado en su organismo. No solamente a las personas, fue un caso tan impactante que a través de los años aún se tiene residuos en la misma zona como en la gente que a pasar del tiempo ha tenido alteraciones genéticas y otros en su organismo. Un dato importante de destacar es que el 2004 se falló a través de la Corte Suprema
responsabilizando al gobierno de cumplir en su obligación y mantener las aguas limpias y de permitir que la contaminación continúe durante años después de su descubrimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que a pesar de que se haya descubierto todo este problema en 1932, se siguieron vertiendo las toneladas de mercurio a través del tiempo hasta el año 1970. Sin embargo, aún en el 2010 se tiene efectos a largo plazo por este gran problema que ha habido. En relación a esto, el Parlamento Europeo ratificó como convenio de Minamata de las Naciones Unidas para prevenir casos como este. Ahora, analicemos un poquito. Esto ha pasado aproximadamente hace más de 30 años o más, y es algo que nosotros estamos viviendo actualmente en el Amazonas. ¿Con qué? Con la minería ilegal, exclusivamente con la minería de oro. Como pueden observar en las imágenes, son ya evidencia que se puede observar a través de imágenes satelitales. Un estudio realizado por RAISC de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada ha realizado un mapa interactivo en el cual se puede observar diferentes puntos, de minería ilegal en toda el área amazónica, misma que con algunos datos que se cuentan, dicen que Bolivia es el segundo mayor emisor de mercurio en Latinoamérica. Y si pueden esperar un ratito, les voy a mostrar el mapa interactivo. Bueno, en este mapa, como ya les había mencionado antes, se puede ofrecer un panorama sobre la minería ilegal en todo el territorio amazónico, que se extiende aproximadamente por 7 millones de kilómetros cuadrados. La red amazónica permite navegar por todos los puntos y áreas de minería, que incluye puntos ilícitos. En la parte de Bolivia creo que no se han dado los permisos para que se pueda observar a mejor detalle. Bueno, creo que está tardando mucho y se los voy a pasar de todas formas a los que quieran un link para que puedan visualizar. También se los puede manejar como un shape. Bueno, pasando, hablábamos de que Bolivia es el segundo mayor emisor de mercurio en Latinoamérica por minería del oro. Se tienen informes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y la WWF, además de otras organizaciones como la UMSA a través de su Facultad de Ecología y demás, en el que se reporta que en total cada año se emiten 133.1 toneladas de mercurio, lo que equivale al 7% de la emisión global de mercurio en 2005, señala el documento. Entonces, si recapitulamos un poquito y hablamos otra vez de Minamata, ahí se vertió durante un lapso de tiempo 81 toneladas de lo que se ha registrado, obviamente. Pero acá en el Amazonas y en Bolivia, con lo que se tiene este informe, se puede evidenciar que se depositan más toneladas aún en lo que es el Amazonas. Estudios revelan que las concentraciones de mercurio son elevadas en los peces. Peces que a través de la cadena trófica terminan en las pancitas de estos bufeos y a través de otros estudios se ha evidenciado que los bufeos también tienen mercurio elevado en su organismo. Ahora, después de esta pequeña introducción histórica, vamos a ir a lo que es una cuenca hidrográfica, porque necesito que me entiendan cómo es que se da el paso de los metales pesados a través del agua y llega hasta nuestra mesa.
Comúnmente en esta área, en los nevados, es donde se realiza la minería y, a las orillas de sus cauces. ¿Qué es lo que pasa? Que si se desarrolla aquí, directamente echan sus residuos y a los ríos y lagos que terminan de alguna otra forma llegando a las lagunas y otras bifurcaciones que se tiene a lo largo de la cuenca hidrográfica. En Bolivia se tienen cuencas, tres tipos de cuencas, que es la cuenca amazónica, de la que habíamos hablado por la contaminación de mercurio, la cuenca endorreica, que está siendo contaminada por elevadas minerías ilegales y sus no tratamientos de sus residuos, y la cuenca del Plata. En este mapa que lo hizo CEDIF a través de recopilación de información, se puede observar que en toda la línea que separa la cuenca endorreica de la cuenca amazónica hay bastante minería ilegal desarrollándose. Entonces, imaginarán cuán alta es la contaminación que se tiene. Y como mencionábamos en la imagen de la izquierda, pueden observar qué es lo que pasa, cómo bajan desde los nevados y terminan en el mar. Entonces, vamos a un estudio de caso de Bolivia. Específicamente hablamos de Millún y sus lagunas de colores. Millún es conocida por sus lagunas de colores, debido a que varios turistas, y se hace turismo en base a esto, debido a que las lagunas son de colores diferentes. Pero Millún, ¿en qué cuenca se encuentra? Se encuentra dentro de la cuenca endorreica del altiplano y una subcuenca es la cuenca Cataria, donde habita aproximadamente el 11% de la población boliviana. Hablamos de todo el Alto y parte de La Paz. Entonces, esta desemboca, como veíamos en la imagen anterior, en el lago menor del lago Titicaca. Después les va a servir esta información. Además, nos basamos, bueno, en el marco legal, sin olvidarnos de eso que es muy importante. La Constitución Política, la Ley 1333 de Medio Ambiente, la Ley 300 Marco de la Madre Tierra, la Ley número 535, Código de Minería, Reglamento de Materia de Contaminación Hídrica, además de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales hemos firmado nosotros como Bolivia frente a la ONU. Y en especial en este punto hacemos énfasis a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible: salud y bienestar, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, producción y consumos responsables, vida de ecosistemas terrestres. Entonces, ¿qué pasa? Les decía sobre las lagunas de color, las famosas lagunas. ¿Por qué? Porque tienen un color muy llamativo y además se encuentran a las faldas de un nevado. ¿Pero a qué se debe estos colores tan llamativos que tiene? Existía antes una dinámica, o sea, me refiero a que había explotación, había un centro minero de Milluni que genera, porque aún se mantiene, hay todavía personas que trabajan en el robo de la minería en el lugar, y lo que hacen es acumular sus desechos en diques de colas. Hay como un color donde dice relave minero, donde pueden observar que es medio blanquito. Ese es todo el dique de colas, que al entrar en contacto con el agua, lluvias, escurrimientos superficiales y otros, ha causado que se forme una laguna artificial, denominada Laguna Milluni Chico. Esta misma, a través de filtraciones que son bien claras, esta la sacado de Google Earth, se pueden observar que contamina lo que es la Laguna Milluni Grande. Entonces, este dique de colas, como ya les mencionaba, al entrar en contacto con los metales como pirita, blenda, cuarzo, pirrotita y otras, genera lo que son las aguas ácidas. ¿Y qué es lo que pasa? Se tiene EPSAS, y bueno, ahora es la que maneja es EPSAS, se tiene como tributarios para agua potable
estas zonas, lo que es el Tunicondariri, lo que es Jancacota y Pancacota, lo que es el embalse de Milluni como tal, el Chacaltaya, que terminan en un tratamiento y posterior terminan en nuestra mesa. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que EPSAS le da a las aguas de Miñún? Que no digo que está mal, ese tratamiento puede ser ideal para aplicarlo a lo que mencionaba en la anterior charla, a otras mineras para disminuir la contaminación como tal que están generando. ¿Qué pasa? Pasa de Milluni, como se puede observar, pasa por una calera. En la calera se adiciona cal como tal, una lechada de cal, le denominan así porque es agua mezclada con cal, obviamente con concentraciones determinadas, misma que pasa a la estación de tratamiento 4by, al estanque de floculación, y esta pasa directamente a lo que es la estación de tratamiento de Achachical. Pero ojo, esta planta de tratamiento, como mencionaban en mi compañera en la anterior charla, genera unos residuos. Estos residuos son llamados lodos, que son toda la decantación que ha tenido las aguas ácidas por la lechada de cal y que se transforman en unos lodos con alto contenido de metales pesados. Y estos metales pesados, ¿qué pasa? No le hacen un tratamiento adecuado. Lo que pasa es que directo se van a Río Cantutani, de Río Cantutani pasa a Río Seco, pasa a Río Catari y a Bahía de Coana. No es mucha sorpresa de que Bahía Coana es una de las partes más degradadas ambientalmente hablando. Entonces, esa cantidad de lodos, como se los mencionaba, pasan directamente sin ningún tratamiento a lo que es los ríos que ya están encauzados y que especialmente hablando de esa zona de Milluni ya se los ha embovedado, o sea que no se los puede observar muy bien. ¿Qué pasa entonces? Hay la contaminación de recursos hídricos, pasa por que es el agua ácida de Milluni. Luego pasa por un tratamiento activo, ¿por qué? Porque la lechada de cal es un tratamiento activo. Se precipitan los lodos, la formación de los lodos lleva y la decantación de los mismos lleva a un mal manejo, el cual vuelve a ser mandado a lo que es la cuenca hidrográfica, pero en concentraciones elevadas. Entonces, según el doctor Erosti Revilla 2009, el problema de la contaminación hídrica por metales pesados tiene un efecto silencioso y bioacumulativo. Entonces, como les comentaba, esta parte ya está embovedada y no se puede observar a simple vista, por lo cual este estudio ha sido muy arduo y se ha tenido que determinar desde qué punto es el que sale, cómo llega hasta los ríos de bifurcación y cómo es lo que va a llegar hasta Bahía de Coana. Se tienen informes ya, auditorías que se les ha hecho a diversas industrias, entre estas está EPSAS, por la Contraloría General. Si quieren les puedo pasar el documento para que lo lean con más detenimiento, pero en esta se menciona el elevado contenido de hierro, algo de plomo, que son de las curtiembres, zinc y manganeso. Hacemos énfasis con el hierro, porque la mayor cantidad de metal pesado que tienen estos lodos es de hierro. Entonces, no sorprende mucho, ¿no? Que en esta tabla se pueda visualizar que en el muestreo el hierro sea el más alto en concentración. Para esto, para determinar cuán tóxico es estos lodos residuales, se ha realizado bioensayos de toxicidad con semillas de lechuga. La prueba es llamada prueba estática de toxicidad aguda porque solamente dura 120 horas de exposición, haciendo diluciones del mismo lodo al 75, 50, 25 y 15%, y por día se les regaba a cada caja Petri que contaba con 50 semillas de lechuga, llegando a un promedio de germinación, como se puede observar en la tabla, entre cuan más diluido esté,
entonces es menor el efecto. Incluso tenemos un testigo, o sea, una prueba testigo en la que no se adicionó nada de lodo y se puede observar que se obtuvo mayor germinación de las plántulas en este. Pero el menor fue el de la dilución de 75%. En esta fotografía podemos observar la hoja foliar de las semillas regadas con lodo residual y al lado izquierdo una plántula que no fue regada no fue regada con agua con lodo residual, sino con agua destilada normal. En la plántula regada con agua de lodo residual se puede observar que existe un daño a nivel celular de la planta y el color rojizo no es de sorprenderse, que es por la presencia de hierro, manganeso y zinc. Entonces, la bioacumulación se puede dar a través del agua, el metal o la tierra. ¿A qué me refiero? Que el metal, al entrar en contacto con el agua, las plantas la absorben o otros microorganismos como macroinvertebrados también. Estos son consumidos por peces, estos son consumidos por peces carnívoros, nosotros comemos al pez, entonces no es de sorprenderse la bioacumulación que existe. ¿Y cuáles son los efectos de los metales pesados en nuestra salud? Bueno, dependiendo el metal pesado, se tiene efectos en diversas partes del cuerpo. Más que todo en órganos blancos. Los órganos blancos son aquellos que son más sensibles a estos, como por ejemplo el hígado, los riñones, los pulmones, etc. Pero, ¿qué es lo que causa, además de esto, a través del tiempo, como ya recapitulando lo de Minamata, a través del tiempo, qué es lo que causa? Mutagenicidad y carcinogenicidad. Los metales pesados pueden tener agresiones genotóxicas, o sea, puede ser genotóxico para nuestra cadena de ADN, y las personas expuestas han tenido más frecuencias de aberraciones cromosómicas. Además de que esto también tiene su efecto tóxico en la reproducción. Recapitulando Minamata, se puede observar cómo los niños que han nacido después de esta gran tragedia han tenido lesiones en todo su cuerpo y en el sistema nervioso y demás. Analicemos y pensemos entonces, si EFSAS es no EFSAS como tal, porque ahorita EFSAS es la que está a cargo de esto, sino habían otras igual hace tiempo, pero pensemos, si de la represa de Milluni va directo a nuestras casas, el agua, a pesar de ser tratada, como mi compañera mencionaba, los sulfatos en el agua no pueden ser eliminados a su totalidad, si bien los metales pesados a través de la floculación por la lechada de cal pueden concentrarse, no significa que desaparezcan. Ojo a esto. Entonces, si ahora está, como en esta imagen se ve, desde el 2010 ha habido un aumento de población y se sabe que en Bolivia hay elevada aumento de población porque hay más gente joven teniendo hijos y demás. Hay algunas noticias que dicen que igual, obviamente que esto hay que estudiarlo un poquito más a fondo, que hay empresas que venden agua embotellada sin registro sanitario. Y esto se da a nivel Bolivia, no solamente como se menciona en la noticia, está en Cochabamba, es a nivel Bolivia. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué es lo que está pasando? Si bien las concesiones mineras y demás se pueden justificar que son una fuente de trabajo y demás, pero sus desechos tóxicos y demás afectan de alguna forma a los cauces hídricos y van más allá, además, de solamente ser esto, porque si bien nos servimos un vaso de agua, nosotros no podemos estar visualizando así el color del hierro o del magnesio ni nada. Es como una enfermedad silenciosa que se va a dar. No es de sospecharse que también Bolivia no es un país como, tal vez se suma el ejemplo, Estados Unidos, que ellos tienen transgénicos en sus alimentos, más aún que nosotros, y tienen grandes problemas a niveles exageradamente horribles en su salud
Y nosotros, que no somos como esas personas, ni tampoco tenemos la misma alimentación, tenemos problemas de gastritis, tenemos problemas en, el, en los, ay, perdón, tenemos problemas a niveles gástricos, tenemos algunas afectaciones en el sistema nervioso. Ahora hay algunos estudios que dicen que los niños ahora están más tendientes a distraerse, ya no pueden concentrarse. Y aunque no lo crean, esto de los metales pesados es un efecto que tiene sobre la salud. Es ese, el de la distracción de los niños y demás, se puede considerar como un efecto, porque no se sabe a ciencia cierta cuán pura es el agua que llega a nuestros grifos. Y más aún hablando solamente de La Paz, de que todo el sistema de alcantarillado no, no ha sido cambiado y seguimos con el de, seguimos con el antiguo, y que al entrar en contacto esta agua que es de Miyuni, al entrar en contacto con este sistema de alcantarillado, vuelve a reactivar algunos procesos porque siguen teniendo sulfatos en el agua, cabe recordar. Entonces, yo quiero dejarles con aparte de solo ser un datos y demás, se tienen algunas películas, algunas series, algunos informes. Si quieren les puedo pasar algunos libros interesantes también sobre esto del agua y la contaminación que existe, ¿no? Y más que todo por metales pesados. Y ahora sí quisiera que algunas personas me respondan de la primera fotografía que vieron en la presentación. ¿A qué se asemeja? Nosotros tenemos esos casos, los mismos casos se están repitiendo aquí en Sudamérica, que ya lo han pasado las supuestas grandes potencias a nivel mundial, ya lo han pasado, pero nosotros recién estamos pasando por estas tragedias. Entonces, quiero que pensemos un poquito y analicemos del si es necesario mantener este sistema de vida que actualmente llevamos, además de que si bien el gobierno también debería realizar más investigaciones o fomentar a la investigación, porque si bien se tiene estudios de laboratorio y otros, no se ha hecho un estudio al nivel de salud de la población que recibe, que consume esta agua. Hablando habíamos hablado del Amazonas, de las personas que viven alrededor del Amazonas que consumen directamente tanto el agua como los peces y demás que están ya contaminados con mercurio. Tampoco se ha hecho un buen estudio acá en La Paz, hablando del caso específico, de esto de Miyuni, del agua en el que se distribuye aquí, se distribuye tanto al Alto como a la ciudad de La Paz. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención. Espero les haya gustado. Y si quisieran obtener más información o cualquier tipo de duda,